en story de Instagram y creo que es al aire libre, es decir, el sol te está dando directamente. Desconozco de qué CrossFit o cómo se llamará, pero eso Ujú. estuve viendo. ¿Conoces algo del tema, tal vez? Puede ser que sea como calistenia. Sí, más o menos. Creo que No, sí me es muero calistenia. con el sol en la cara. No, terrible. ¿Y a qué hora vas, Terrible. Dani? A las 11. Yo hago en la mañana a las 7 y a las 11 voy a CrossFit. Ay, qué bonito. Qué mañana más Y ya perfecta. por fin volví después de harto, no, Sí, yo no hacía. cómo te has sentido? No, pues fatal, fatal. ¿Recién estás yendo o desde cuándo? No, desde hartísimo. En La Paz no fui, o sea, unos 4 meses, debe ser 3. ¿Y desde cuándo estás yendo a CrossFit? Volví el lunes, así que estoy Oh, intocable. Me duele qué todo. terrible. Lo Sí. peor es que creo que lo más pesado es volver. No, sí, horrible. Uy, no, qué terrible. Eh, yo sigo yendo pero hoy día me he dormido, Dios mío. Ah, entonces ya Tú no vas pude ir. temprano, ¿no? Sí, yo voy a las 6 de la mañana, 6:30, dependiendo de a qué hora me Jodido. levante. Entonces, sí, pues a esa hora estoy llena y no he estado pudiendo dormir bien, no sé por qué. Te cuento que esas pastillitas bueno, no, esas gomitas que me compré, Ujú. me están haciendo dar pesadillas. Creo que las voy a ¡Ah! dejar de consumir. Duermo tranquilo, duermo rápido, pero me está haciendo dar pesadillas y cosas que nada que ver. Ay, no, qué horror. Sí, realmente es todo un show, pero, pero bueno, hay que lidiar con ello. So, so we're going to start with the class of today, right? Ujú. All right. Yeah, before. All right. So we saw the use of used to. Hasta ayer avanzamos hasta. Eh, eh, las comparaciones with us. all right. Y avanzamos el used to, creo que no, ¿verdad? No. Okay. All right. Sí, está bien. So we're going to start with the lesson of today, right? I'm going to start sharing my screen. So, all right. Can you see it? Está cargando. Ya, ahora sí. All right. So the lesson of today is about used to, right? This is one of my favorite lessons because it's not difficult. It's very easy. The structure is very easy, right? And recently, I discovered the real meaning of this, right? Because when I learned English, right, some things I didn't have the necessity of know what is the meaning of each word because Del, automatically to I used del, to understand. ya hemos hecho esto. Yes, sí. Ujú. Entonces, ¿en dónde hemos parado? En las embedded WH question. Eso no También hemos ya hecho, hemos ¿verdad? hecho. Hemos hecho igual. All right. Infinitive pronoun. Mira, está used to, en better questions, indefinite pronouns, past continuous with when, morals of permission y nos hemos quedado en comparison with us. Tienes razón. Entonces nos toca oh, ok. Past continuous. Oh, ya, hicimos las tres. Ok, entonces estamos. Oh, claro, pues ya no estamos en el módulo B. Ya decía yo que habíamos avanzado, pero es que como tengo otra alumna, oh, sí nos toca los iniciales. So yesterday we stopped or we made until comparisons as plus adjective as. Ajá, exacto. Yes, you get it. Sí, exactamente. All right, yes. Ya se me hacía conocida la elección. Es decir, pensé que Sí. había
justo con mi otra estudiante y justamente estamos por creo que también ella ya está por acabar el módulo B, pero contigo ya estamos en C. Entonces dije, tal vez me estoy confundiendo. All right. So this is the lesson, right? Ok, algo que quiero recalcar acerca de este tema es que es bien amplio, es decir, creo que nunca acaba, porque específicamente son verbos. Y creo que los verbos, tenemos verbos, phrasal verbs, pero estos son los inseparable phrasal verbs, que nos ayudan para separar un verbo puede ser algún, ¿cómo se llama? I forgot the name of it. De alguna preposición, exactamente, una preposición. Como down, into, down, up. Entonces, por ejemplo, break significa una cosa y breakdown significa otra cosa. Entonces, es bien curioso. Es uno de los temas, creo yo, más complejos que hay porque nunca termina esta lista y nunca terminamos de aprender. Entonces, es lo mismo que, por ejemplo, un verbo significa break, significa romper, right? Y breakdown, ¿puedes imaginar qué significa? I broke down with my boyfriend, could be, right? Es como Terminé. romper, exactamente, más o menos, right? Entonces, te das cuenta, no tiene nada que ver solo con la raíz en algunos casos, es como romper, como terminar, pero no tiene nada que ver con break. Y eso es lo curioso de los phrasal verbs, que el verbo significa una cosa, pero ya lo conjugas con alguna preposición y tiene otro significado muy, muy diferente. So, let's see. Hi. Whew, what a morning. My car broke down. Then, while I was waiting for the bus, I ran into an old friend. So we sat down and waited together and caught up on things. Break down, run into, sit down, and catch up are examples of phrasal verbs. Would you like to learn more? All right. So in the examples, right, we heard break down, run into, sit down, catch up, right? So let's see. What else do we have? Let's listen this first out. Phrasal verbs are verbs that have two parts, a verb plus a particle. Run into is a phrasal verb. Run is the verb. Into is the particle. The particle looks just like a preposition, but it is actually one part of this two-part verb. The particle often changes the meaning of the verb. I'm surprised you never ran into her. In the example, ran into means met by chance. As you can see, the verb run plus the particle into has a completely different meaning from the verb run by itself. All right. So, what is a phrasal verb? Are verbs that have two parts, right? That's what I told you at the beginning. We have the verb and we have a particle, or it could be how did I say? Preposition, right? En algunos casos puede ser alguna preposición, right? O en algunos, sí, en la mayoría de los casos son preposiciones, right? Pero hay quienes llaman particles, right? Que como son como partículas, porque no todos trabajan como una preposición, right? So, entonces hasta acá un phrasal verb es un verbo que tiene dos partes, incluso hay verbos que tienen hasta tres partes, específicamente hablando de los inseparable phrasal verbs, que creo que son los más fáciles porque no se separan. Tienen dos partes, el verbo y su preposición, right? So, we have an example, run into is a phrasal verb. Entonces acá ese es un phrasal verb. And run is a verb and into is a particle, right? We have two parts. And what else do we have?
The particle looks like just a preposition, but it is actually one part of this two-part verb. The particle often changes the meaning of the verb. Como te había mencionado hace rato, es una preposición. Sin embargo, hay algunos que no trabajan tanto como preposición. Es decir, solo son complementos de un verbo. Yeah. So we have in the example, I'm Significa surprised. run into. We're going to say it right now. I'm going to explain that this part, right? So in the example we have, I'm surprised you never run into her, right? In the example, run into means met by chance, right? Algo que sí cabe recalcar en los phrasal verbs es que no siempre se tienen que traducir, porque no, o sea, si traducimos el phrasal verb completo, nos va a salir un significado bien diferente. En caso de que tal vez quisieras traducir, tendrías que aumentar un poco más de palabras para que el traductor pueda funcionar, pero no es recomendable. Lo mejor es conocer o, en su defecto, tratar de entender, right? Entonces, solo run significa, acá, run, significa correr. Pero cuando ya voy a mezclar, o voy a conjugar, mejor dicho, con one particle o con una preposition, puede ser como cuando encuentras a alguien, met by any chance, that's the meaning of run into. En castellano podría ser como encontrarse casualmente con alguien, encontrarse o de la nada, right? Puedes conjugarlo tanto con una persona o con un objeto también puedes conjugar, right? Run into someone, run into something, ¿ok? Pero significa encontrarse con alguien en este contexto. I'm surprised you never run into her, right? Como que estoy sorprendida que nunca te hayas encontrado con él, right? Entonces, tiene un significado muy diferente a correr, como te habrás podido dar cuenta. Solo run es correr, pero ya si pones into, puedes encontrarse con alguien o con algo, right? So as you can see, the verb run plus the particle into has a completely different meaning from the verb run by itself. Entonces, como te habrás dado cuenta, el significado cambia totalmente cuando vamos a conjugarlo con una preposición, en este caso con un particle, right? All right. So, también puede significar en otro contexto. Por ejemplo, Gabriela ran into someone he used to know at school the other day. En este contexto podría significar que ha conocido a alguien que no estaba esperando. Right? Por eso que incluso en el ejemplo tenemos estoy sorprendido. Entonces es como que cuando te encuentras a alguien que no estabas esperando, algo casual. Yeah. So, let's continue. Some phrasal verbs are inseparable. This means that the two parts, verb and particle, always stay together. When an inseparable phrasal verb has an object, the object always comes after the two parts of the verb. What do you think of this scandal? I'm not sure what I think of it. I don't have enough information. In the conversation, the noun, this scandal, and the pronoun, it, are objects of the verb think of. Both noun and pronoun objects always come after an inseparable phrasal verb. All right. Some phrasal verbs are inseparable, right? It's the case of think of. Tenemos verbos frasales que no son separables, es decir, hay verbos que, por ejemplo, se pueden separar. ¿Y para qué los vamos a separar? Para poner algún objeto en el medio, right? Te voy a pasar una lista al finalizar la clase para que puedas ver qué tipo de ejemplos tenemos ahí y qué verbos son separables y cuáles son inseparables. Lo fácil es que
tenemos lista de absolutamente todos los verbos, así que no hay donde perderse. Lo único que sí es que mientras más phrasal verbs sepas, más vocabulario vas a tener y más nativo vas a sonar, porque a veces sucede de que se utiliza lenguaje muy estándar, entonces no nos conviene. Entonces, lo recomendable es practicar tal vez uno o dos verbos por día, right? A lo mucho podría ser 3 verbos si es que no tuvieras tiempo, right? Cosa de que te Mhm. puedas aprender de memoria el significado de cada uno, right? So, can you please read the example? What do you think? What do you think of this scandal? I'm not sure what I think of it. I don't have enough information. Thank you. So, en este caso, this scandal is the name, right? That's the noun. What do you think of this scandal? I'm not sure what I think of it. Entonces este viene siendo mi phrasal verb. No tiene un significado fuera de lo común. Algo que también cabe recalcar de los phrasal verbs es que hay algunos que significan lo mismo que en castellano, solo que se aumenta una preposición. En este caso sí es una preposición of. Entonces el significado sigue siendo lo mismo, no hay ninguna diferencia. Ahora, en el ejemplo, we do not say I'm not sure what I think it of. Está mal, porque como te había mencionado hace rato, hay algunos que son separables. Think of no es separable, es inseparable. Entonces, estaría mal que yo, por ejemplo, ponga mi verbo y como supuestamente pienso que es separable, right? Acá tengo la preposición y acá en el medio tengo mi objeto o la persona de la que voy a hablar, mi pronombre, en otras palabras, right? Acá tengo el it. Entonces había dicho que los separables pueden hacer eso, pero no es el caso de think of porque no está en la lista. Por ende, no lo voy a separar. Directamente lo voy a poner al final. En caso si es que fuera separable, sí podría decir I think it of, right? Pero como no es, no podemos hacer nada. Right? Super, ajá. Tenemos el caso también de, si ahorita me estoy acordando, think on it, right? Tenemos think of, tenemos think on, tenemos artículos, pero es cuestión de práctica más que todo. Es decir, pueden cambiar, al final puede cambiarse el particle o la preposición, puede cambiar, puedo decir I'm thinking on o I think on en lugar de of, right? So let's continue. Some phrasal verbs are used with certain prepositions when they have an object. We sometimes call these combinations three-part verbs. Three-part verbs are inseparable. I need to catch up on the news. The phrasal verb catch up means do something you did not have time to do before. We use it with the preposition on when there is an object. We don't use the preposition when there is no object. I've been so busy. I need some time to catch up. All right. So another use of the inseparable phrasal verbs, right, is that we can use it, right, with certain prepositions, right? When they have an object, we sometimes call this combination three-part verbs. Y son inseparables. Hace un momento te indicaba que existen verbos que tienen 3 partes, right? Y también te había dicho que no todos tienen, la mayoría tiene preposición, pero que cuando no se tiene preposición son llamados particles, right? Entonces, este es el caso. Tengo mi verbo, right? Tengo mi particle, porque of no es una preposición, right? Pero on sí es una preposición. Aquí voy a poner una A para poder escribir. Y tengo mi preposición, right?
como te puedes dar cuenta, es un verbo frasal de 3 partes, right? Que está conformado por el verbo catch, el particle up y the preposition on. I need to catch up on the news, right? ¿Te puedes más o menos dar cuenta cuál es el significado de catch up? Catch up on the news, maybe? No, no sé. O sea, ahí abajo dice que means do something you did not have time to do before. Pero no sabía que era eso. Yes. Y te vas a dar cuenta, por ejemplo, the phrasal verb catch up means to do something you didn't have time to do before. We use it with a prepositional when there is an object, right? Entonces, mi objeto en esta oración es the news, y es la razón por la cual estamos utilizando esta partícula. Y la regla nos dice que cuando tengamos un objeto, tenemos que utilizar una preposición, right? I need to catch up the news. Si digo catch up es solo como agarrar más o menos en otro contexto, pero si ya le agrego una preposición, quiere decir ponerse al día con las noticias. Entonces, I need to catch up on the news. I'm going to turn on the TV, right? Estoy utilizando turn on, que también es un phrasal verb, y estoy utilizando catch up on, que estoy utilizando un phrasal verb de 3 partes. Catch up on puede significar, bueno, solo catch up también puede significar como ponerse al día. El on está trabajando sobre el sujeto, right? Sobre el sujeto, sobre el objeto o sobre el nombre para que no te confundas, right? Entonces, we don't use the preposition when there is no object. Ahora, como no tengo objeto, por ejemplo, I need some time to catch up. I've been so busy. I need some time to catch up, right? Acá yo no tengo ningún objeto. Objeto es el nombre, right? La preposición trabaja sobre el nombre. Entonces, como acá yo no tengo algún objeto, algún nombre, no es necesario poner el on, right? Eso es muy depende. Si vas a querer mencionar el objeto, ya utilizas el on, right? So, I don't know if you have any question until this part. Nada, Bel. All right. Thank you. So, tal vez suena complicado en cuanto a gramática un poquito, pero es cuestión de práctica, lastimosamente. No es como, por Claro, ejemplo, como todo en la vida. Exacto, no es como que tenga una estructura y ya la sigues, tienes que ver si tienes objeto, tienes que ver si tienes nombre, y ya de ahí conjugar. Pero sí te va a ayudar hartísimo y no es broma ni por exagerar, digamos, pero sí tal vez aprenderte los verbos, unos 2 verbitos por día, va a estar súper, súper bien, right? O tratar de practicarlos esos 2 verbitos. Algo que yo hacía era, me descargué la aplicación de Duolingo hace mucho tiempo, cuando tenía creo que 15 años. Entonces ahí practicaba y de esa manera me iba memorizando los verbos. Lo malo es que si dejas de practicar, también se te olvida. O sea, es una constante práctica, right? Sí, es So, verdad. yes, that's the problem. So we're going to continue. We're going to practice this first one, practice. So we have to complete the sentences. Click on the box and choose the correct answer. Number 1. Hold on. Don't change the channel. The new is on. But I want to see the game turns out. It's almost over. You can catch up on the game when the sports news comes on. Okay, I'll go along with that. Over that, I don't say. If you watch Players at Night. I haven't watched that for a while. What's going on?
Linda, the main character just tried to for the basketball team. Tried out for the basketball team. I remember that she really looks up for the coach. Right, but that coach is too tough. She's got to lighten up a little. Mierda, no sé. Lo hice Don't a... worry, we're going to see. Or lo maybe hice a- you want to change something? Mm-mm. Mm-mm. All right, let's see. And all right, this one, this is not the correct preposition to use with this phrasal verb. Looks up for the coach. We can change that part, and the correct one would be to, right? Looks up to the coach, right? Vamos a practicar, a ver, dame un segundito. Creo que hay en la parte del vocabulario en esta unidad donde aquí está, sí, exacto. All right. So, te voy a compartir mi pantalla nuevamente, right? Vamos a hacer estas en vez de la otra práctica para que puedas darte cuenta más o menos qué es lo que significa, right? So, give me a second. All right, I'm going to share my screen again. All right. So, we have some phrasal verbs, right? We have breakdown. Can you please read it? No sale, sigue cargando. No. All right, I'm going to stop sharing my screen maybe. All right, I shared again. Mm-mm. Do you think that could be your internet? Puede ser, a ver, pero voy a sacar mi Wi-Fi. Mm-mm. What? Let me see. All right, so can you see it? No, ahora me sale negro, ni siquiera me sale cargando. What? All right, I'm going to try it. All right, Ujú. give me a second. All right, I'm back. So I hope now it works. All right. So I'm going to share my screen. Me da miedo mover mi cámara, disculpar si se ve solo la mitad de mi cámara porque pienso que se va a desconectar y no quiero mover. No nos arriesguemos. Yes. Give me a second. I don't know what happened. So, all right, I'm going to share my screen again. I hope it works now. Ya está. So, right, that's good to know. So, as I was telling you, we have some phrasal verbs in this glossary. We have breakdown, right? I told you what is the meaning. If a machine breaks down,
it stops operating, right? We have came up with, right? And it could be the meaning for think of a plan or reply. Can you please read the example? We'll just have to use the old system until we come up with something new. Thank you. Do you get it? To think of a plan, that's the meaning of it. Sí. All right, thank you. Let's continue with the second one. Go ahead. To do something that you have been preparing to do. Read the example, please. The boss says it's okay. Go ahead and take the day off. All right. Thank you. So do you get it? Yes. All right, we have looked into, right, to try to find out the truth about something, right? Please read the example. Police are looking into the fire at the warehouse. All right. Do you get it? Buscando, ¿no? Yes, something like that. ¿Qué es warehouse? In which one, in which part is it? And look into. People are looking Into into All fire right. at the warehouse. At the warehouse, it's like where you put something or things that you don't use in your house. You put it into a room, and the things it stays for years in that room. ¿Como depósito? Yes, you get it. That's the meaning of it, right? Super. So let's continue. Run into, to meet someone unexpectedly. Example, please. When we were in the south of France, we ran into Lucille. Thank you. We have kept up on to do something that needs to be done that you have not had time to do it in the past. The example? Song May has been gone for a week and has a lot of work to catch up on. All right. So, ponerse al día, right? We have the next one, file for to unexpectedly feel romantic about something. The example, please. When he visited the family, he fell for his roommate's sister, and they were married soon after. All right. So that's example of file for. Do you get it? All right. We have hold on. Said when you want someone to pause or stop talking, for example, during a telephone call. The example, please. Hold on for a minute, and I check my address book. All right, do you get it? Look up to have a very high opinion of someone. She always looked up to her older sister. All right. So, do you get it? Very high opinion. Es, no sé. O sea, una opinión. She always looked up to her. All right. Maybe it could be to have expectations, right? High expectation of someone, right? Yeah. In the we have she always looked up to her older sister, right? She had some expectations on her, we can say, in that context, right? So that could be the meaning for it, right? And this is a three-part phrasal verb. You have to take care in that, right? So, all right, let's continue with the next one. All right. Yes, another meaning for look up to, right? When we have expectations on someone,
but that person feel out the expectations, right? And we feel is a kind of admiration on that person, maybe. Yes, yes. Mm, yeah. So that the person is admirable for us. So that could be the approximately meaning for it. Do you get it? Mhm, Como super. admiración, Mhm. right? So let's continue with the last one. Try out to attempt to join a team, get a role as an actor, etc. The hockey team still needs a few more players. Why don't you try out? All right, thank you. Do you get it? Mhm. All right. It's like a take on a temp or something, maybe, right? Como Mhm. poner a prueba, estar a prueba, right? Tienes que intentar, something like that. So we have some verbs in the chart, right? Break down, catch up on, come up with, file for, go ahead, hold on, look into, look up to, run into, and try out. So you have to you have to connect, right? Those expressions, right? So you have to Yeah. match your phrases with their definitions. The first one, please. Go ahead with do what you've been planning to. All right, thank you. The next one. Break down, stop working correctly. Catch up on. Mm, get the most recent information. All right. Come up with, think of an idea. Fall for, suddenly realize that you love someone. All right. So let's see. And everything was okay. Thank you. Good job. So give me a second. All right. Because of the time, we're going to continue with the next part, right? The second lesson that we have for today. And it's about gerunds and infinitives, right? Bel, I espérame can, un segundito. yes, for sure. Ya. Volví. All right. All right. So, as I was telling you, this is one of the lessons that I don't like too much because, well, I don't know. Sometimes it's difficult to understand some things, right? So, let's listen this out. Hello. Today we're going to practice using gerunds and infinitives. You need to learn which verbs are followed by the gerund and which verbs are followed by the infinitive. I'm sure you can't wait to begin, so let's go. All right. So we have the gerunds, right? Practice using. Infinitives needs to learn. Wait to begin. So let's see. The gerund is the base form of the verb plus ing. Playing. All right. So the gerund is the base form of ing.
this is the gerund, right? El gerundio es un verbo que está conjugado con el ing, pero es muy diferente al present continuous, que también lo conjugamos al verbo con el ing. I'm playing, I was playing, right? Es muy diferente porque el gerundio trabaja como nombre, no trabaja como verbo. Esa es la gran diferencia. Right? So, lo bueno de esto es que también tenemos una lista de aquellos verbos que van seguidos de infinitivos y cuáles de gerundio. Right? So, let's continue with point number 2. The infinitive is to plus the base form of the verb. To play. All right. So, we have the infinitive, right? That is this one, right? Is the to plus the verb, right? To play. Y acá tenemos que era con el ing, el gerundio, right? Playing, y tengo to play. Ambos tienen un significado diferente, right? So, hasta aquí hemos visto la estructura. En el gerundio solo se aumenta una ing, nada más. O sea, no me interesa qué voy a poner acá atrás, right? Lo que sí me interesa es que acá voy a tener otro verbo. Y esta parte de acá, ¿ya? Es decir, que es una lista, right? Que, por ejemplo, si acá voy a tener cierto verbo, por ejemplo, cierto, no sé, a ver, no se me ocurre ahorita un verbo. Pero vamos a suponer que enjoy, right? Sí, buen ejemplo. Por ejemplo, voy a tener enjoy, right? Seguido de enjoy, sí o sí tiene que estar conjugado con el gerundio, por ejemplo, right? Y seguido de también enjoy, ese es otro ejemplo, right? Sí o sí tiene que ir conjugado con el infinitivo, right? Sí o sí tiene que haber el infinitivo. Entonces, la lista que te voy a pasar son estos verbos de acá, enjoy, I don't know what else, me voy a inventar, ¿ya? Play, run, right? Todos esta lista de verbos, te indican si es que van seguidos de infinitivo, perdón, de gerundio o de infinitivo, o sea que te va a ser mucho más fácil. También hay que aprenderse de memoria. ¿Sí? Hasta este punto hemos visto sobre la estructura, right? So, let's continue. Some verbs can be followed by the gerund. Would you mind making it louder? He wouldn't risk ruining his career. She keeps changing her hair color. All right. We form the negative by using not before the gerund. Would you mind not repeating that? Ok. La lista que te había comentado tienen como verbos mind, right? Tienen como verbos risk, tiene como verbo keep, right? Entonces, seguido de estos verbos, me dice que tiene que acompañar el siguiente verbo de un gerundio. Pero ¿cómo voy a formar? Súper fácil. Escojo mi verbo que es make, right? Oh, acá no me estoy equivocando. Ok. Escojo mi verbo que es mind, right? Que claro, pues estoy siguiendo la lista. Entonces ya cualquier verbo tú puedes escoger. En este caso voy a escoger make. Pero como tengo que conjugarlo con el ing, tendría que decir mind making, right? Y lo mismo sucede con risk. Risk remain. Keeps changing. Mind not repeating in the case of the negative, right? Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, perdón un segundito. Ok. Se te va a hacer mucho más fácil con la lista. Te la voy a enviar al finalizar la clase. Te estaría enviando los phrasal verbs y los gerundios infinitivos. Creo que ya te envió, no me acuerdo bien, right? So, por ejemplo, tenemos, would you mind making it louder? He wouldn't risk ruining his career, right? She keeps changing her hair color, right? En el ejemplo de acá, de Patty, she keeps
changing her hair color. O sea, la estructura sigue siendo, porque solo en presente, la conjugo normalmente, no pasa nada, right? Sigue la regla, la misma regla que cualquier otro verbo que cuando está en presente, right? Y ella sigue cambiando su color de cabello, right? Ahora, acá se está interpretando changing como cambiando. Hay algunos casos, Dani, que no va a tener una traducción súper precisa, right? Por ejemplo, vamos a ver más adelante o en la lista en su defecto, si es que no tenemos en person, pero algunos no se traducen como, sabemos que el ing, te había dicho que es el ando, yendo de una oración en castellano, pero hay algunos que como son gerundios no se traducen así, se traducen como nombre, right? O sea, no lo voy a traducir cambiando, por ejemplo, right? Voy a Ya. traducir como cambio, right? Ya. Entonces, Entonces, se muy pasaría a ser como un noun. Nombre. exactamente, sería un nombre. Pero es muy depende del contexto. ¿Y en qué casos? Cuando te vas a dar cuenta por el contexto, right? Mayormente nos damos cuenta por eso. Y ya al momento de hablar es lo bonito de esto, es que inmediatamente ya sale, o sea, ya sabes con cuál trabaja con cuál, entonces ya se te sale. No es Ya. necesario ver, digamos, que es ando, que es endo, si la lista no automáticamente sale, right? Ahora la negativa, right? Would you mind not repeating that? ¿Te importaría no repetir eso? Acá si te das cuenta está trabajando como nombre, right? Yo no estoy diciendo, ¿te importaría, no te importaría no repitiendo eso? Right? Ujú, ¿Te importaría no repitiendo eso? No estoy traduciendo como el ando, endo, que es el ing. Estoy ujú. traduciéndolo como nombre, porque eso es lo que hace el gerundio, traducirlo como nombre, right? Entonces, would you mind not repeating that? Entonces, acá en este caso tendría que poner el verbo, que es la lista, ¿no? Que te había dicho, seguido de este mind, sigue o trabaja con el ing, pero como es negativa, va a ir al medio. ¿De qué? De ambos verbos, de mi primer verbo y de mi segundo verbo conjugado con ing, right? Entonces, ¿te importaría no seguir repitiendo o eso, algo, escuchar cómo sería, cómo se escucharía con el ando? Pero la más cercana sería, ¿te importaría no repetir eso? Porque no tengo el seguir, ¿no? Entonces, ¿qué sería el still? Como no tengo eso, podría ser, ¿te importaría no repetir eso? Right? Entonces acá está Ujú. trabajando con nombres. Muy depende del contexto. Some verbs can be followed by the infinitive. I agreed to endorse some shoes. I need to catch up on the news. We Okay. form the negative by using not before the infinitive. I decided not to go to the game. All right. So we have the use of the infinitive, right? Sabemos que cuando utilizamos el infinitivo, tiene un propósito, right? O sea, significa algún propósito de algo, right? En este caso tenemos I agreed, entonces nuevamente tenemos estos verbos que nos dicen que después de estos verbos, right, el siguiente verbo que voy a utilizar, voy a trabajar o voy a conjugarlo con, no conjugarlo, voy a utilizarlo con el infinitivo. Este es el infinitivo, el to, right? Hay quienes dicen que el infinitivo es todo completo, pero para ser un poco más preciso, el to es el infinitivo y el verbo va siempre en su forma base, no voy a modificar. Ahora tenemos I agreed to endorse some shoes. Un próximo significado, una próxima traducción a esto sería acepté respaldar algunos zapatos más o menos, right? Ujú. Debe ser porque Nick era un jugador famoso, si no estoy mal, entonces puede ser algo así el contexto, right? Y tenemos I need to catch up on the news, right? Nuevamente, el need, seguido del need, trabaja con infinitivo, right? Es decir, con el to y con su verbo en su forma base. Y acá puedo modificar por cualquier verbo, es decir, ¿Por qué está puedes con ver, ed?
Acá, Ujú. porque se puede modificar. ¿Te acuerdas que acá te había dicho, acá por ejemplo está con ese porque estoy en presente simple y puedo conjugarlo, right? Ya, ya, ya. Persona. Lo mismo Ujú. sucede con esta parte, estoy hablando en pasado, entonces tengo que conjugar en pasado. Como acá no puedo yo modificar el pasado porque en el infinitivo el verbo se queda en su forma base, aquí sí puedo hacerlo, right? Esta sería la única parte que podría sufrir la modificación porque en el to no se lo toca, no puede modificarse, right? Ujú. So, all right. We form the negative by using not before the infinitive. I decided not to go, right? Esto sí es bien importante porque hay quienes no se ubican mucho. Entonces tengo acá el verbo que lo voy a sacar de mi lista. Me dice que el verbo decide trabaja con el infinitivo. Ok, entonces acá pongo mi infinitivo. Pero quiero negar algo. I decided not to go to the game. Decidí no ir al juego, right? Para yo formar una negativa, primero voy a poner mi verbo, right? Una vez más lo he sacado de mi lista, decided. Y tengo la negativa not, right? Acá. Y después de eso pongo not to go y después de eso ya pongo el infinitivo como corresponde. Pero la negativa va en medio del verbo que saqué de la lista y de mi infinitivo, de mi verbo y de mi infinitivo, right? Ujú. Y acá viene la negativa. And that's all, right? Ya. So, Súper. do you have any question maybe? No, well. All right, thank you. We're going to practice. Give me a second. All right. So, all right, we're going to practice. We're going to make the first practice of this. So I'm going to share my screen and you're going to let me know if you can see it. All right, can you? Ujú. Yes. So for the first one, we have enjoys. Can you please do it? Working out at the health club. Thank you. He avoids drinking. Thank you. He wants to live a healthy life. Thank you. He can't wait to find proof of Mhm. his innocence. Talia keeps trying to discover the truth. She won't quite investigating. She won't quite investigate the story. Y a ver, ahí lo dejemos. She really hopes. She really hopes to become a reporter. She really hopes to become. Her boss expects her not to become emotionally involved in an investigation. All right, thank you. And that's all. It's not difficult, right? Ahora, tal vez algo que te pueda ayudar a ver cuál es la mejor decisión, es que, por ejemplo, Talia keeps trying, sigue intentando, right? Y si podríamos keeps to try, right? Sigue para intentar, podría ser traducido. El infinitivo, por lo general, no siempre, pero en la mayoría de las veces se traduce como, o sea, es un propósito que tú tienes sobre algo, ¿no? Por ejemplo, he can wait to find, él no puede esperar eh, para encontrar, entonces para encontrar es un propósito, ¿no? Entonces yo no puedo decir finding, porque finding trabajaría como nombre. Él no puede esperar encontrar su inocencia, probar su inocencia más o menos, right? Entonces no funcionaría.
Entonces, si no sabes cuál de los dos es, trata de ver cuál trabaja como propósito y cuál trabaja como un nombre en su defecto. Por ejemplo, en este caso, no puedo traducir yo como tomando, porque he avoids drinking coffee. Él evita tomando Tomando. café. No. Entonces habíamos dicho que otra manera es que se entiende o se traduce, si se entiende como nombre, ¿no? Entonces, él evita tomar café, right? Ujú. So, that will be everything. I don't know if you have any question. No, todo clarísimo. That's good to know. So, I'm going to send you the list, please. Te voy a enviar la lista de los phrasal verbs. Súper. De los inseparable phrasal verbs. Y te voy a enviar la de los gerundios, right? Y adicional te voy a enviar una práctica súper cortita de ambos, right? Ya, súper, Bel. All right, thank you, Dandy. That will be everything for today. I'm going to launch the poll. And see you tomorrow. Have a great day. You too. Ya está. All right, thank you, Danny. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Bye.